Durante siglos, la historia oficial del cristianismo ha sido presentada como un relato lineal y sin fisuras, cuidadosamente custodiado por la Iglesia. Sin embargo, existen textos antiguos, conocidos como evangelios apócrifos o gnósticos, que ofrecen perspectivas muy distintas sobre la vida de Jesús y sus más cercanos. Entre ellos, algunos sugieren la posibilidad de una relación íntima con María Magdalena y, aún más atrevido para la ortodoxia, la existencia de una descendencia. Estos documentos, hallados en distintos puntos del Mediterráneo, fueron descartados en los primeros concilios, cuando se definió qué escritos formarían parte del canon y cuáles serían condenados al olvido. No se trataba solo de cuestiones teológicas, sino también de poder. Reconocer que Jesús pudo haber tenido una hija con María Magdalena significaba alterar el fundamento mismo de la visión de Cristo como figura exclusivamente divina, apartada de todo vínculo humano. Por ello, los evangelios que apuntaban en esa dirección fueron tachados de heréticos y perseguidos. Aún así, algunos fragmentos lograron sobrevivir: pergaminos ocultos en cuevas, manuscritos enterrados, copias guardadas por comunidades marginadas que se negaron a abandonar su verdad. Hoy, gracias a descubrimientos arqueológicos como los de Nag Hammadi y Qumran, podemos vislumbrar lo que se intentó ocultar. Aunque ninguno de estos textos habla de forma directa y explícita de una hija de Jesús, sí muestran a María Magdalena como una figura central, con un rol que supera con creces el de simple discípula. En ese silencio estratégico puede hallarse la clave. Lo que se calla a menudo dice más que lo que se declara. Y es en ese vacío donde comienzan a nacer las preguntas: ¿qué otras verdades fueron eliminadas? ¿Qué parte de la historia quedó enterrada junto con estos manuscritos? Hablar del vínculo entre Jesús y María Magdalena es entrar en un terreno que la tradición oficial prefirió mantener en la penumbra. Durante siglos se insistió en presentarla como una mujer arrepentida, una pecadora redimida por la compasión de Cristo. Sin embargo, los textos gnósticos revelan una imagen distinta, la de una discípula privilegiada, alguien que recibía enseñanzas secretas que no compartía con el resto. El Evangelio de Felipe, por ejemplo, la menciona como compañera de Jesús, un término que en su contexto podía significar algo mucho más profundo que una simple amistad espiritual. La cercanía entre ambos se refleja en la tensión que generan sus interacciones con los demás discípulos. Hay pasajes donde Pedro cuestiona el lugar de Magdalena, preguntando por qué ella recibe revelaciones que a ellos se les niegan. Este detalle abre un horizonte de interpretaciones. ¿Acaso Jesús confiaba en ella porque compartían un lazo íntimo y personal más allá del plano espiritual? La tradición gnóstica la eleva al nivel de maestra, de guardiana de secretos. No era una seguidora más, sino alguien cuyo destino parecía entrelazado con el suyo. Esa unión ha dado pie a la idea de que ambos compartieron un proyecto de vida que la historia oficial suprimió. La posibilidad de un matrimonio o de una descendencia no surge de la nada, sino de las huellas que dejaron estas escrituras, donde su relación se describe con un lenguaje cargado de simbolismo y complicidad. Si Jesús, en su misión, buscaba dejar un legado humano además de espiritual, María Magdalena habría sido la figura clave para preservarlo. Y es en ese silencio, en esa sombra que se cierne sobre su verdadera relación, donde la idea de una hija adquiere fuerza y sentido. Si la hipótesis de una hija de Jesús y María Magdalena tiene algún fundamento, surge de inmediato una pregunta inevitable: ¿qué ocurrió con ese linaje? La tradición oral de ciertas comunidades del sur de Francia sostiene que María Magdalena, tras la crucifixión, huyó en secreto hacia esas tierras, acompañada de unos pocos fieles y, según algunos relatos, con una niña pequeña. Esta versión, transmitida de generación en generación,
Nunca fue reconocida oficialmente, pero se convirtió en parte del folclore religioso de la región. En lugares como Provenza, existen capillas, grutas y leyendas que hablan de la presencia de la Magdalena. La Iglesia las integró con el paso del tiempo, pero en sus inicios esas tradiciones eran consideradas peligrosas. La figura de una mujer portadora de un linaje sagrado representaba una amenaza a la estructura jerárquica y patriarcal que se estaba consolidando. Si Jesús dejó descendencia, esa línea de sangre podía ser vista como la continuidad legítima de su misión en la tierra, un poder que escapaba del control eclesiástico. Diversos estudiosos han rastreado símbolos, genealogías y relatos que sugieren que esa descendencia pudo haberse mezclado con familias nobles europeas, ocultándose bajo la apariencia de linajes aristocráticos. Aunque no existen pruebas concluyentes, la persistencia de la teoría y la resistencia que genera en ciertos círculos revelan que hay algo en ella que incomoda profundamente. El posible linaje oculto, protegido a través de los siglos, plantea un interrogante mayor. ¿Qué pasaría si un día se confirmara que la sangre de Jesús corrió por generaciones de hombres y mujeres comunes? Tal revelación no solo transformaría la manera en que entendemos la historia, sino también el modo en que concebimos la espiritualidad. Porque ese legado no estaría en altares de oro, sino en la carne y en la vida cotidiana de seres humanos reales. Si hubo un secreto sobre un posible linaje de Jesús y María Magdalena, era lógico que la naciente Iglesia lo considerara una amenaza. Desde sus primeros concilios, los líderes entendieron que su autoridad dependía de mantener la imagen de Cristo como una figura divina, sin ataduras humanas. La posibilidad de que hubiera tenido una hija rompía esa visión, lo humanizaba, lo acercaba demasiado al común de los mortales, y con ello debilitaba el aura sagrada que sostenía el poder de Roma. Los textos que daban demasiada relevancia a Magdalena fueron perseguidos, y con ello se construyó una narrativa alternativa que la reducía a una pecadora arrepentida. Este movimiento no fue accidental, sino estratégico. Si ella quedaba relegada a un papel menor, cualquier sospecha sobre su verdadera relación con Jesús se diluía. Además, eliminar la idea de una descendencia significaba borrar la posibilidad de que alguien pudiera reclamar un derecho legítimo sobre la continuidad del mensaje cristiano, fuera desde el punto de vista espiritual o incluso político. Con el paso de los siglos, esta conspiración se fue refinando. Los evangelios apócrifos fueron prohibidos, sus copias destruidas, y la teología oficial se encargó de moldear la memoria colectiva. No obstante, los silencios son tan reveladores como las palabras. El hecho de que se invirtieran tantos esfuerzos en desacreditar a María Magdalena y en ocultar textos que la mostraban como discípula destacada deja entrever que había algo que temían que saliera a la luz. La conspiración no solo fue un acto de censura, sino también una forma de control. Mantener el relato único, sin fisuras, aseguraba la obediencia de millones de fieles. Pero las grietas nunca desaparecieron del todo, y en esas grietas se esconde la posibilidad de que la verdad, tarde o temprano, resurja. Porque ningún secreto enterrado puede permanecer oculto para siempre. Imaginar que la verdad sobre la hija de Jesús y María Magdalena saliera a la luz es contemplar un terremoto espiritual y cultural de dimensiones incalculables. La fe cristiana, tal como se ha transmitido durante siglos, se sostiene en la figura de un Cristo que es enteramente divino y cuya humanidad se limita al sacrificio de la cruz. Pero reconocer que Jesús pudo haber amado, formado un hogar y dejado una descendencia significaría aceptar un Cristo plenamente humano, cercano a nuestras pasiones, dolores y anhelos.
Ese simple hecho rompería la distancia que lo separa de sus seguidores y abriría un horizonte donde lo sagrado se encuentra en lo cotidiano. El impacto no sería únicamente religioso. Políticamente, un linaje de Jesús transformaría siglos de legitimidad eclesiástica, porque la autoridad ya no residiría en una institución, sino en una herencia de carne y sangre. El mensaje de Jesús se desplazaría del dogma rígido hacia la experiencia viva, encarnada en personas que habrían llevado consigo su legado más íntimo. Esa verdad, silenciada durante tanto tiempo, pondría en evidencia que la historia siempre fue manipulada en función del poder, no de la espiritualidad. Sin embargo, el verdadero valor de esta revelación no radicaría en rastrear un linaje concreto, sino en lo que simboliza la unión entre lo humano y lo divino, la reconciliación de lo sagrado con lo terrenal. Saber que Jesús pudo haber amado profundamente y dejado fruto de ese amor no debilita su mensaje, lo engrandece, porque nos recuerda que la trascendencia no está reñida con la humanidad, que lo eterno se manifiesta en lo más simple, en la vida, en la familia, en el legado. Si un día esta verdad finalmente fuera aceptada, el cristianismo renacería, no como una religión de templos de piedra, sino como una fe que late en el corazón humano. Y en ese renacer, la figura de María Magdalena recuperaría su lugar perdido, no como sombra, sino como pilar de una historia que aún sigue esperando ser contada en su totalidad.